María, en su intervención, algo que me ha parecido muy interesante para reflexionar con vosotros y vosotras. Ha hablado de la necesidad de combinar las luchas sociales con el trabajo institucional. Y quería reflexionar con vosotros sobre lo que significa la política, porque este es en última instancia un debate político. Nosotros, Podem en Cataluña, hemos experimentado algo que seguramente no tiene parangón en Europa. Una fuerza política que nace prácticamente de la nada y que en 3 años pues se convierte en un espacio político que compartimos también con otros compañeros y que de alguna manera pues ha representado un cambio sin precedentes en nuestro país. Me sorprende cuando algunos me dicen, bueno, pero sigue gobernando el Partido Popular. Y es como, bueno, de 3 años a esta parte hay gobiernos de cambio, no solamente en las grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Cádiz, en Coruña, sino también en muchos municipios. Y quiero pediros un aplauso muy fuerte para toda esa gente que trabaja desde lo municipal. Que muchas veces nos olvidamos de ellos cuando hablamos de los ayuntamientos del cambio. En España, ese reparto simbólico de posiciones que existía entre un supuesto gran partido de centro-derecha y supuesto gran partido de centro-izquierda, pues bueno, ya no existe. Eso que culturalmente era fundamental para entender un sistema político en el que de alguna manera había 2 culturas que se repartían el poder, bueno, eso ya no existe, porque en España el Partido Socialista no hace oposición al Partido Popular, facilitó el gobierno del Partido Popular y gobierna con el Partido Popular como ciudadanos. Claro que han cambiado cosas en estos últimos tiempos y qué decir de lo que está cambiando en Cataluña. Pero convertirse en una fuerza política tan grande, con tantos cargos públicos en muy poco tiempo, tiene riesgos y nos pone encima de la mesa un debate que me parece crucial, el debate de la política, porque a veces nosotros mismos nos creemos, a veces me lo han llegado a preguntar en alguna entrevista, que la política solamente está en las instituciones, y esa es probablemente la mayor mentira liberal que debemos rechazar. Las instituciones son fundamentales para cambiar las cosas. Todas las instituciones, los ayuntamientos, cualquier administración, el trabajo parlamentario, tanto cuando eres gobierno como cuando eres oposición. Pero hay política allí donde hay sufrimiento social. En un desahucio hay política. En un hospital donde faltan camas hay política. En un barrio donde no funcionan los servicios públicos, donde no hay zonas verdes, donde hay problemas de acceso a la vivienda, hay política. Cuando un autónomo no puede pagar su cuota mensual y le obligan a pagar el IVA antes de facturar, ahí hay política. Cuando un taxista se tiene que defender de Uber, hay política. Hay política cuando hay estudiantes que tienen que dejar de serlo porque no pueden pagar la tasa de matrícula. Hay política cuando hay pensionistas que tienen que malvivir con pensiones de 600 euros y servir de colchón familiar. Hay política cuando hay pensionistas que tienen que repagar sus medicamentos. Y esto hay que repetirlo mucho. Y si hay política en esos espacios, Podemos tiene que organizarse y estar en esos espacios. Y esto nos lleva a algo que no por sonar bonito es retórico, y es la importancia de la militancia. Nosotros tuvimos que superar una gincana electoral con enormes dificultades. Acabábamos de nacer y éramos perfectamente conscientes de que los procesos electorales sirven para cambiar cosas. Los procesos electorales sirven para dar una batalla ideológica fundamental. En momentos históricos precisos se pueden convertir en una
oportunidad para traducir política y electoralmente sentimientos mayoritarios. Antes se hablaba del 15M. Los partidos tradicionales no entendieron que el 15M no eran solamente las plazas, que el 15M era un sustrato social que fluía por debajo, que el 15M estaba inaugurando una nueva gramática política del cambio que enlazaba con tradiciones de transformación social histórica, pero que al mismo tiempo habría unas oportunidades de transformación nuevas, porque ponía delante de nosotros un nuevo sentido común que se expresaba en un rechazo mayoritario a las élites políticas y económicas. Había que traducir eso electoralmente de alguna forma, y Podemos fue una de las traducciones político-electorales, pero hubo más. Y nosotros nacimos para unir a las fuerzas del cambio, no para convertirnos en un fin en sí mismo. Pero después de esa gincana electoral, después de haber tenido que correr tan deprisa, llega el momento de la tarea política fundamental. Y la tarea política fundamental es estar presentes y ayudar a cambiar las cosas allí donde hay política, allí donde hay conflicto. Porque allí donde una persona no puede pagar el alquiler, hay un conflicto. Allí donde se produce un desahucio, hay un conflicto. Cuando hay familias que tienen que ver a sus hijas e hijos emigrar para buscar trabajo, hay un conflicto. Donde hay trabajadoras y trabajadores que cobran un salario precario, un salario que no permite vivir con dignidad y trabajan en condiciones cada vez más difíciles, hay un conflicto, y la política es un conjunto de instrumentos que sirve para cambiar la vida de la gente. Eso es lo que nos enseñaron las mujeres que lucharon por el sufragio y por los derechos sociales, eso es lo que nos enseñó el movimiento obrero, eso es lo que nos enseñó la historia.